Trato de buscar una manera de explicar esquemáticamente, es decir, de una forma diagramática, como se dice, a través de un dibujo, cómo poder explicar la resurrección de la cual nos habla Jesucristo. Y solamente haciendo una especie de análisis de los acontecimientos descritos en la Biblia, podemos tener un concepto, un entendimiento de qué es lo que sucede por lo que sucedió. Lo que sucede va de acuerdo a lo que sucedió en el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir de que desde Jesucristo, aquí vamos a poner Jesucristo. Desde Jesucristo en adelante, es decir, hasta el año 2017, esto se llama tiempo. ¿Qué podríamos ponerle a este nombre después de Cristo en adelante? No simplemente se llama el tiempo mesiánico, porque a partir de Jesucristo aquí reina el Mesías, sino que también hay aquí, desde aquí en adelante hacia acá, el tiempo de gracia. También puede ser tiempo de gracia. Es tiempo de gracia. Tiempo del fin. ¿Y del fin de qué? El fin del tiempo. Y ahí nos complicamos. ¿Cómo es que el fin del tiempo? Entonces, vamos a tener que obligadamente decir qué es lo que hay desde Adán. Vamos aquí a poner Adán. ¿Qué es lo que pasa desde Adán, es decir, de los primeros hombres, hasta Jesucristo con sus almas, con sus espíritus? Ya que el Jesucristo que vino al mundo nos trae un mensaje espiritual, no tiene nada que ver con los reinos del mundo, sino simplemente habría sacado a Herodes y se habría puesto él en el trono, pero no ese es el tipo de conocimiento o de relación con el hombre que trae Jesucristo, sino que él viene a hablarle al corazón del hombre, al espíritu del hombre, a lo que le ha de suceder al alma. Eso es el mensaje de Jesucristo. Entonces, antes de Cristo, tenemos que la dirección a la cual iban las almas es hacia abajo, no, aquí es hacia arriba. ¿Ves? El reino de Dios comienza con Jesucristo y es hacia arriba, hacia los cielos, porque allá está la nueva Jerusalén, de la cual habla Jesús, la nueva tierra de la cual hablan los apóstoles. Y acá, antes de Cristo, ¿qué pasaba con los hombres? La persona moría, y como Adán cayó en pecado, le dijo el Señor, morirás. Morir significa, o es sinónimo, de apartado de Dios. Morir significa estás lejos de Dios. Morir también significa no estás en mi gloria. Entonces las personas a partir de Adán hasta Jesucristo, todas las personas, todos los seres humanos, moros y cristianos, judíos o paganos, todos vivían un tiempo en la tierra y se iban abajo, al Seol. Y el Seol era un lugar como una cárcel. Cárcel por cuanto habían fallado a alguien que era autoridad, era a Dios, la autoridad máxima, y se descarriaron de las leyes de Dios, se delinquieron o desobedecieron, se pusieron en contra de Dios con el solo hecho de cometer pecados. ¿Cuáles eran los pecados? No someterse a las leyes. Eso es transgresión de leyes. Los hombres aquí, a partir de Adán en adelante, el primero que desangrede un mandato es Adán, porque Dios le dice, no comas de este árbol. ¿Y qué hace él? Come del árbol. Eso es transgresión. Eso es una desobediencia. Y eso es un pecado. Un pecado es una transgresión. Una desobediencia. Y es delinquir. Entonces, a partir de ese, la descendencia de Adán, toda nace bajo pecado, bajo el pecado de Adán. Es el llamado pecado original. O sea, lo que origina
Lo que causa la muerte al hombre es la desobediencia a una ley de Dios. No como desearon y comió. Entonces, como comió, está obligado a andar en ese estado. ¿Cuál es ese estado? Conocer el bien y el mal mediante la experiencia. Eso es lo que dice la Escritura. Si comes de ese árbol, de cierto morirás. O sea, ¿qué dijo después de que cayó? ¿Qué dijo Dios o qué dijeron los ángeles? Ahora el hombre es igual que nosotros y conocerá el bien y el mal. O sea, lo que había antes de nosotros eran seres vivientes llamados ángeles que conocían el bien y el mal, no sé si de la misma forma a través de la experiencia. Pero este Dios había creado un hombre para que fuese diferente a los ángeles, para que fuese superior a los ángeles, para que no se rebelaran como se rebelaban los ángeles. Había creado un ser humano diferente, sin embargo, se convierte en un igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que ya el hombre es de carne y ya el hombre es diferente al ángel. ¿Por qué? Porque aquí, en la tierra, había un plan de Dios, iba a ser diferente porque ya Dios lo iba a, forzosamente lo iba a pasar por un proceso y lo iba a recomponer. Cosa que no hizo con los ángeles. Los ángeles pecaron, se rebelaron y ¡pum! Sentenciados a muerte eterna. Así lo dice la Escritura. Los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron castigados, encerrados en cárceles eternas. Eternas. Cosa que no es así con el hombre. Cuando cae el pecado, el hombre cae y muere, dice, pero aparece inmediatamente una promesa en la persona de Adán. Es decir, Dios le dice a Adán, en tu simiente habrá alguien que le pegue en la cabeza a la serpiente. Al tiro aparece una misericordia, al tiro aparece desde Adán en adelante una promesa de que Dios va a enviar a alguien para que los salve. Así que desde ahí parte este reino manifestado con Jesucristo, parte como promesa desde Adán mismo. Después cuando viene Abraham, otra promesa. Dios le dice a Abraham, en tu simiente yo haré que tu simiente bendiga, a través de él bendeciré a todas las naciones. Una promesa dada a Abraham, que está después de Adán y mucho después de Noé. Entonces así viene después una serie de profetas que van diciendo cómo hará Dios aquí, cuando venga Jesucristo, para bendecir a las naciones. ¿Y con qué? Con vida eterna. ¿Por qué? Porque esta era vida mortal, es decir, esta vida dura temporalmente. Por ejemplo, Adán vivía 900 años, casi 1000 años, Matusalén, todos esos, casi 1000 años. Luego Noé, como unos 500 años, Abraham 180 años. Tenemos a Moisés viviendo 120 años. Y luego en el rey David la cosa se establece. Porque desde David hasta Jesús hay como 1000 años. Y cuando viene Jesús, Él dice, o cumple las cosas bajo el periodo de vida que tenían los de la época de David. El hijo de David. David vivió 70 años, Jesús tenía que haber vivido 70 años ya que estaba en ese tiempo. Los más robustos llegaron a los 80. Hoy en día, en vez de acortarse los años, la ciencia los alarga un poco con la medicina que es mediante tecnologías. Pero es el propósito de Dios que dure 70 años y los más robustos a los 80. Así que Jesús viene en ese tiempo. Pero ¿qué le pasaba? Como dije, a estas personas antes de Cristo descendían al Seol. Bajo la tierra estaba el Seol. ¿Qué pasa después de Cristo? Las personas no bajan al Seol, suben al cielo. ¿Cuáles personas? Aquí todos descienden, aquí solo algunos por un espacio de tiempo. Y eso es lo importante que tiene el preterismo cronológico, porque les doy los tiempos que la Biblia indica. La Biblia indica esto. Todos
los que hay desde Adán hasta Jesús, resucitan con Jesucristo en la época de Jesucristo, no el mismo día, sino en la misma generación, no en el mismo día. Es decir, cuando Jesucristo resucitó, nadie más resucitó en ese minuto, en ese instante. Pasaron unas par de horas, quizás minutos, y entonces resucitaron otros. Pasaron 40 años y resucitaron todos estos, desde Adán hasta Jesús, 40 años después de Cristo. ¿Y qué pasa después? Por 1000 años más. Aquí estamos en el 2017, según este esquema. Así que después de Cristo tengo que poner que en el año 1070, porque ya he explicado varias veces que desde Jesucristo hasta el año 70, él debió haber vivido 70 años, pero las cosas de Dios se hacen en toda su edad, en 70 años. Como si Jesucristo hubiese estado vivo, pero él muere a los 33, resucita a los 33, sube al cielo a los 50 días, vuelve a los 33 años después, o 37 años después, y comienza verdaderamente su reino en el año 70. A la edad en que David murió, Jesucristo reina en todo el universo y termina el reino sobre los judíos. Eso quizás no lo entiendan los que han leído la Biblia, porque son enseñados de otra manera. No hay iglesia que yo conozca que enseñe de que Jesucristo reinó sobre los judíos 70 años, o sea, los 70 años de David, 40 años, perdón. Y que a los 70 años de edad de Jesús, los que mueren son los judíos, no el rey. Porque Jesús es la vida eterna. Entonces, Jesucristo a la edad de 33 años, él muere, cumpliendo ya 3 años y medio de predicación. Vuelve a los 33 años después, para cumplir los 3 años y medio que restan, en donde juzga a Israel, como dice Pedro cuando escribe su primera carta, y dice, es necesario de que sean juzgados los primeros, y somos nosotros la casa de Israel. Así lo dice Pedro, nosotros somos los primeros que hemos de ser juzgados. Eso lo dice antes de morir, antes del año 65, cuando escribe su carta, dando testimonio de que el juicio viene sobre esa generación en unos días después, unos años después de la muerte de Pedro, o meses después de la muerte de Pedro. Lo mismo, meses después de la muerte de Pablo, es cuando el anticristo hace de las suyas en Jerusalén, cumpliendo todas las profecías. A grandes rasgos, lo que estoy diciendo es de que antes de Cristo las personas descendían al Seol, y con Cristo Jesús las personas suben al cielo. Pero los primeros 1000 años solo suben los cristianos. Así dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Los primeros años, todo esto que ocurre con cristianos que suben al cielo en este milenio, son sacerdotes de Dios. Son gente, por ejemplo, que descendía de los judíos y muchos gentiles. Sacerdotes de Dios. Gente que desciende de los israelitas, que aquí en el año 70, hasta 100 años después, todavía habían israelitas en el mundo que estaban siendo perseguidos por los otros emperadores que vinieron después de Tito. Vino Vespasiano, o sea, después de Vespasiano vino Tito, vino Domiciano, también una gran matanza de israelitas, ya no eran judíos, se mataba todo israelita. Pero después que el Imperio Romano desaparece, como van por ahí por el año 700, o sea, ¿por qué? Porque tenían que cumplir la orden de Dios de quitar de la tierra al reino de Israel, a la casa de Israel. Eso es lo que sucede en este primer milenio. Por eso es que este primer milenio es todavía una recolección de judíos e israelitas para que suban al cielo a reinar con Cristo.
porque de ellos era la promesa, el reinado. Ellos eran la esposa del Cordero. Y a partir del año 1000 en adelante, siguen resucitando los cristianos. Pero, ¿qué pasó aquí con los no creyentes en el primer milenio? En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice: desde Jesús hasta el año 1070, todos los que morían sin la fe de Cristo no resucitaron. No resucitaron. La resurrección de Cristo entonces es inmediata para los creyentes durante todo el tiempo. Pero en el primer milenio, solo los creyentes, esto lo pongo así para decir solamente que solo los creyentes comparados con los no creyentes. Pero en el año 1070, ¿qué sucede 1000 años después del 70? En el mismo libro del capítulo 20 de Apocalipsis dice que Satanás fue aquí, en el año 70, fue atado por 1000 años. Por eso del 1000 al 1070. 1000 años atado Satanás, y como él es la cabeza de los no creyentes, de los que no aceptan a Jesucristo, a donde él va, van todos los no creyentes. Porque el primero que quiso matar a Jesús es Satanás. Y todos los que niegan a Jesús, de alguna manera, cometen un crimen contra Jesús. Todos los que mienten, como miente Satanás, todos los que niegan a Jesucristo de que ha venido en carne, niegan que Dios es Cristo, le pertenecen a Satanás, le pertenecen a ellos. Son del mismo reino, son del mismo grupo. Entonces el primer milenio, Satanás y toda la gente incrédula descendió. Y entonces dice, cuando se cumplen estos 1000 años, que coincide con el año 1070, entonces será suelto Satanás. Y es suelta también, o sale una resurrección, recién los no creyentes. A partir del año 1070 en adelante, entonces todo el mundo, tanto moros y cristianos, creyentes y no creyentes, del año 1070 en adelante están saliendo a resurrección. Así lo dice la Escritura, así es. Entonces, como estamos en el 2017, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En el 2017. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 dice: Satanás sale a resurrección, o sale sacado del abismo y con él todos los no creyentes, los incrédulos, los malos, los maldicientes, los borrachos, todo eso. ¿Para qué? Para engañar a las naciones. Entonces, la tarea de Satanás en este tiempo, en el 2017, es engañar a las naciones, hacerlos creer de que no hay nada de lo que Jesús ha dicho, para decirles a la gente de que no hay Dios, que no hay Cristo, que todo fue un invento, que las iglesias son o la religión es un fracaso, que la religión es falsa, que nada de eso es verdadero, que todos somos hijos de Dios, no es la mentira del diablo, que todos somos y vamos a echar a Dios, etcétera, etcétera. Todo eso lo hace Satanás para engañar a las naciones. Esa es la fecha actual. Entonces, también podríamos explicar en este esquema por qué se le llama fin del tiempo al advenimiento de Cristo en carne. ¿Por qué? Porque la definición que se tiene en el diccionario como lo que significa tiempo es la duración de las cosas sujetas a mutación. Eso es el tiempo, según el diccionario. ¿Cómo aplicamos eso aquí? La duración que hay desde Adán hasta Jesucristo cumplía una misión. Cumpliéndose esa misión, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Fin de tiempo. Es decir, ¿cuál era la misión de Dios o la de los hombres aquí en este tiempo anterior a Cristo? Preparar el camino al Mesías. Es decir, todo este proceso que tuvo Israel en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, y la ley era como una institutriz, dice el apóstol Pablo, era como alguien que estaba al cuidado de esos bebés, de esos niños, ¿entiendes? Todos estos estaban a la espera de un acontecimiento
Por lo tanto, era un tiempo previo al advenimiento de Cristo. Era necesario que estuvieran allí, que fueran criados de esa manera, en las cosas primeras. Pero cuando viene Jesucristo, se les acaba el tiempo ese. ¿Por qué? Porque todo esto era mortal, era perecedero. Todo esto era perecedero. Las figuras de la ley misma era perecedera. Es decir, hablaba de cosas que eran perecederas, que hacían cosas, por ejemplo, ¿qué decía la ley acerca del pecado? Había que todos los años recurrir al mismo sistema, matar un animalito o un ave en propiciación por el pecado, como pago por el pecado. Se pecaba el otro año, volvía al fin de año a hacer lo mismo, en el mes de enero o el mes de abril, volver a ofrecer sacrificios por esos pecados. Todos los años, durante 1500 años se hizo eso en el pueblo de Israel. Y era figura. Cuando viniera Jesucristo, Jesucristo sería el sacrificio dado por los hombres. O sea, todos los pecados de los hombres, cualquiera fuese el tiempo en el cual se cometa, aquí o acá, solo el sacrificio de Jesucristo sería aceptado por Dios como propiciación por el pecado de la humanidad, de cualquier hombre, de antes y después de Cristo. Si nosotros nacemos en el año 2000, los que nacen en el año, qué sé yo, 1900, todos, si aún viven, 1950, 1970, si todavía viven y han pecado, no ofrezcan nada. El sacrificio fue ofrecido en el pasado y fue Jesucristo. Eso es el plan de Dios. Entonces, a partir de Jesucristo en adelante, cualquier hombre de aquí en esta época, en cualquiera de estos tiempos, que recibe esa fe, que recibe esa unción de Dios por haber creído en Él, en su nombre, tiene vida eterna. Estos que estaban atrás nunca la tuvieron. Fue cuando vino Jesús que salieron a la resurrección. No sé si eso explica o no a lo que yo quiero decir. La resurrección comienza con Jesucristo. Él es la resurrección y el momento en que Él resucita, poco tiempo después resucitan otros de la misma época y se mostraron a sus familiares. Y 40 años después del bautismo de Jesús, más bien dicho 37 años después de su muerte, se produce la resurrección de todos los hombres que hasta ese momento habían en la tierra. Porque a partir de ese momento en adelante, la bendición era para todo el mundo salir a la resurrección en el mismo momento de la muerte. No se desciende al Seol. Ya dijo aquí, de Cristo en adelante, no hay ningún cristiano descendiendo al Seol, como acá que todos descendían, porque aquí llegó la vida eterna, en la persona de Jesús. Ok, Dios les bendiga.